Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a abrir en Hechos capítulo 9. Let's go to the Word of God. I invite you to open your Bibles to the book of Acts chapter 9. Hechos capítulo 9. Acts chapter 9. Si me regala un poquitico aquí de volumen, 10 pesitos más ahí. Hechos el capítulo 9, vamos a leer versos 3 al 6 y luego el 10 y el 12. Acts chapter 9, we read from verse 3 to 6, and then we jump to verse 10 to 12. Da mucho gusto tener los hermanos que hablan inglés esta mañana. It's a blessing to have the English ministry here. La familia Laines, Sonny, Rich, Greg, For the Lanes family, Brother Sonny, Brother Greg, amén. Wilter Jr. also. Tenemos a Rafael y a María. Bienvenidos. we welcome Rafael and Maria. Welcome. Amén. Gracias al Señor, gracias a Dios. También veo otro caballero que nos visita. Bienvenido ahí atrás, bienvenido esta mañana. Hechos el capítulo 9, verso 3. 9, verse 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. He says, Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Paul answered, Lord, what do you want me to do? And Jesus said, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Pasemos al verso 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. We jump to verse 10, and it says, In Damascus there was a disciple called Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias, and he answered, Yes, Lord. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. And it says, The Lord told him, Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. In a vision he has seen a man called Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Vamos a hablar de los procesos de Dios. We're going to talk about the processes of God. Como en toda predicación, Like in every preaching, uno no dice todo al respecto, we're not going to talk about everything, pero vamos a tocar algunos detalles en lo que podemos reconocer como los procesos de Dios en nuestra vida. but we will speak about a couple of details that have to do about the process that God has in our life. The purpose of this message is, may we trust in God's plan so that we allow Him to fulfill His purpose in us. El propósito de este mensaje es que confiemos en el plan de Dios para que le permitamos cumplir su propósito en nosotros. Podemos definir proceso como una serie de actos, de acciones a que se somete una cosa para ser elaborada, para ser transformada. We can define the word process as a series of actions, changes, or functions bringing about a result. Esa palabra proceso se ha puesto de moda. That word process is trending. Y entonces, no, que el proceso. No, the process. Como
como poniéndonos a nosotros en algún lugar de nuestra vida, en alguna posición de nuestra vida. Like it places us in a specific moment or position in our life. Y la verdad es que Dios tiene sus procesos, sus maneras de obrar. And the truth is that God has his process and his ways of working. Es decir, que Dios comienza en un punto y termina en otro. In other words, God starts in point A and then finishes in another. Él llama las cosas que son, las llama las cosas que no son como si fueran. He calls things that are not as if they were. Es decir, que de la nada Él comienza a procesar. In other words, from nothing he starts to process. Y los procesos de Dios siempre son para edificación. And the processes of God are always for our edification. Cuando Pablo ora por los hermanos, lo hace resaltando los siguientes aspectos. When Paul prays for his brothers, he does so by highlighting the following aspects. Mire lo que dice Filipenses el capítulo 1, versos 3 al 5. Look what Philippians chapter 1, verse 3 to 6 says. Dice, I thank my God every time I remember you. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. In all my prayers for all of you, I always praise with joy En todas mis oraciones siempre ruego con gozo y por todos ustedes, because of your partnership in the gospel from the first day until now. por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Being confident of this, that the who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está hablando de un proceso que Dios tiene en nosotros. He's talking about a process that God has in us. El que comenzó la buena obra The one who began the good work. no es cualquier obra, It's not just any type of work. es una buena obra. It's a good work. Lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros What God is doing in us and with us es bueno. is good. Y lo que Él ha comenzado And what he has began, lo va a terminar. he will finish it. Nosotros debemos permitirle a Él que lo termine. We must allow him to finish. No nos salgamos de la voluntad de Dios. Let's not go astray from the will of God. No nos salgamos del proceso de Dios. Let's not leave the process. No nos desanimemos, Let's not be discouraged. no nos cansemos. Let's not get tired. As for the improvement process, we must be aware of two things. En cuanto al proceso del perfeccionamiento, debemos estar conscientes de dos cosas. The condition we find ourselves in La condición en la que nos encontramos and the moment of the process we are in. y también el momento, el proceso en el que estamos. Hay que tener en cuenta eso. We must keep that in mind. En el proceso de Dios en mi vida, In the process of God for my life, ¿en qué condición estoy what condition am I in y en qué momento de ese proceso? and what moment of that process? Si lo pudiéramos calificar de 1 a 100 If we can qualify from 1 to 100 o medir, or measure it, ¿en qué momento, en qué medida estoy? and what moment am I in? Tal vez estoy en el 10 Maybe I'm at 10, o alguno estará en el 80, or maybe someone's at 80, alguno estará en el 99. maybe someone's at 99. Si está en el 99 antes del 100, If you're at 99 before 100, está casi perfecto. you're almost perfect. Se va a morir rápido. You're going to die soon. Está que se muere. You're about to die. Porque ninguno alcanza el 100% en vida, ninguno. Because no one fulfills the 100% while they live. La última partecita es precisamente la muerte. That last part is precisely death. Porque cuando nos muramos Because when we die, en este proceso, in this ese process, será el último paso it will be the last step para la transformación de nuestro cuerpo. for the transformation of our body. O si estamos vivos, Or if we're alive, que el Señor nos lleve. well, the Lord will take us. Así que si está en el 99, So if you're at 99, arregle su testamento. fix yourself. Pero alguno estará al 50%, Some people might be at 50%, estará al 20%. 20%. No se desanime. Do
not be discouraged. Si está en el 80%, If you're at 80%, no se confíe. do not trust too much. El proceso de Dios. The process of God. Leíamos en Hechos el capítulo 9 So we read in Acts chapter 9, y vemos a dos personas and we see two people con dos condiciones distintas. with two different conditions. Saulo, que después fue llamado Pablo, Saul, that was later called Paul, y Ananías. and Ananias. ¿En qué condición estaba Saulo? Now, in what condition was Saul found in? Pues vemos a un hombre con buenas credenciales religiosas. Well, we see a man with really great religious credentials. Era un judío dedicado. He was a dedicated, devoted Jew. Tenía unos méritos religiosos, sociales y económicos muy grandes. He had economic, social, and religious merits that were very, very amazing. Pero no conocía a Jesús. But he did not know Jesus. ¿Por qué lo digo? And why do I say Porque it? cuando Jesús se le aparece, Because when Jesus appears to him, ¿cuál fue la pregunta? what was his question? ¿Cuál fue la pregunta? What was his question? Who are you, Lord? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Esa Who fue la are you, pregunta. Lord? Y no lo conocía. He didn't know him. En su religión él sabía de Dios, In his religion, he knew about God, pero no sabía quién era Jesús. but he did not know who Jesus was. ¿Quién eres, Señor? Who are you, Lord? Pero por el otro lado, On the other hand, entonces tenemos a un hombre we see a man que según parece that seems to be tenía una experiencia con el Señor. that he had an experience with the Lord. ¿Y por qué lo digo? And why do I say this? Por su reacción. Because of his reaction. Cuando el Señor se le aparece, When the Lord appears to him, él no dijo, ¿quién eres, Señor? he didn't say, "Who are you, Lord?" Sino que él dijo, Here I am, Lord. Sino que él dijo, "Aquí estoy, Señor." Muy distinto. Very different. ¿Y tú quién eres? Who are you? O decirle, aquí estoy. Or to say, "I am here." Cuando uno somete su voluntad a alguien es porque lo conoce. When you submit your will to someone, it's because you know that Yo person. no voy a hacer lo que una persona diga si no la conozco. Don't do what somebody says if you do not know them. Para yo obedecer a alguien tengo que conocerlo. For me to obey someone, I must know them. Entonces Ananías dice, aquí estoy, di lo que tengo que hacer. And Ananias says, "Well, here I am." Pero además de su nivel de conocimiento, But in addition to their level of knowledge, la respuesta de cada uno refleja un aspecto de su carácter. each person's response reflects an aspect of their character. I see that the one shows arrogance, Uno demuestra prepotencia o arrogancia. and y el otro, in the other, we see submissions or willingness. En el otro vemos sumisión y disposición. ¿Y tú quién eres, Señor? Who are you, Lord? Por eso el Señor lo tuvo que tirar a la tierra. That's why Lord had to bow him down on earth. Saulo venía con arrogancia, Saul came with arrogance, una arrogancia producida por su conocimiento religioso y por sus méritos religiosos, an arrogance produced by his religious merits, y una arrogancia producida por su celo religioso. and an arrogance because of his religious jealousy. El celo religioso produce arrogancia. Religious jealousy can produce arrogance. Es bueno tener celo por las cosas de It's Dios. good to be jealous and have a zeal for the things of God. Cuidado. But be careful. Pero en ese celo no me puedo sentir yo mejor que usted. But in that zeal, I can't feel better than you. Yo sí guardo la palabra. No, I do take Yo care of sí hago. it. I do this. Yo sí soy santo. Yeah, I am holy. Tengo un celo por la I palabra. have a zeal for the word. Tengo un celo por la I obediencia. have a zeal for obedience. Tengo un celo por agradar a Dios. I have a zeal to please God. Pero ese celo se me puede llevar a mí a la arrogancia. But that zeal can take me to arrogance. Y en esa actitud estaba Saulo ahora. And in that attitude, that was the attitude that Saul had. Él venía arrogante, He was arrogant, con autoridad, persiguiendo a los de aquel camino. with authority persecuting those of that path. Y el Señor se le aparece And the Lord appears to him. y lo derriba. Pero él dice, ¿quién eres, Señor? And he gets them down and then he's like, "Who are you, Lord?" En cambio, Ananías, But on the other hand, Ananias, que estaba en otra condición, en otro momento del proceso de Dios, found in another condition, in a different process of God, su respuesta humildemente es, Señor,
¿qué quieres que yo haga? His response is simply, what do you want me to Aquí estoy, Señor. do? Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Here I am. Entonces, parece que Saulo se sentía en la facultad de perseguir a la iglesia porque confiaba en sus méritos religiosos. So it seemed to be that Saul will persecute the church because he trusted too much in his religious merits. Evidentemente su ceguera religiosa le impedía conocer quién era Jesús. That blindness of his religion impeded him for him to really know who Jesus was. Pero ¿qué se dice de Ananías? But what is said about Ananias? ¿Qué se dice de él? What is said about Ananias? Se dice de Ananías, usted lo puede leer en el capítulo 22, You can read it in chapter 22. que era un hombre recto, era un hombre piadoso y muy respetado en la comunidad. You can see that he was an upright man, a pious man, and according to the law and highly respected. O sea que a este Saulo el Señor lo lleva a que se ubique, So for Saul, the Lord appears to him so he can locate himself. pero no lo lleva ante cualquier persona. But he does not take him towards just any person. El Señor comienza un proceso en Saulo, The Lord starts a process in Saul, pero no lo lleva ante otra persona que está en un grado menor de ese proceso. but he doesn't take a person that's below that process. Dios lo presenta ante Ananías, He presents him towards Ananias, un hombre respetado y piadoso. a man highly respected and pious. Entonces, momentos diferentes en el proceso de Dios. So different moments in the process of God. Saulo en un momento, Ananías en otro. Saul in one moment, Ananias in another. Diferentes momentos. Different moments. Y de hecho, más adelante, Pablo habla de sí mismo y de sus logros, And actually later on we see that Paul talks about himself and his merits, de sus méritos. of everything that he has done, his achievements. En Filipenses 3:7 In Philippians 3:7, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. he said, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Así es. Todo lo demás habla de sus méritos. No vale nada, lo tengo por basura cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. And he says, yes, everything else, talking about his merits, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Y Christ. dice, y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. And become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. Que el proceso de Dios en nosotros nos lleva a madurar. The process of God with us takes us to mature. Y la madurez se obtiene a través del conocimiento. Maturity is obtained with knowledge. Saulo era inmaduro creyendo que por cumplir la ley se justificaba ante Dios. Saul was immature thinking that when he fulfilled the law, he was righteous before God. Ese era un momento en la vida, un momento de inmadurez en la vida de Saulo. That was an immature moment in Saul's life. Cuando él comienza a conocer a Cristo, When he starts to know Jesus, cuando él se convence de la obra de Cristo, when he is convinced of the work of comienza Christ, a madurar su fe he starts to mature in his y faith. se da cuenta que todo lo de la ley And you see that everything of the law, no valía, no tenía ningún valor. it had no worth. Todo su sacrificio en la ley All of his o sacrifice para in the law, cumplirla or to fulfill it, no tenía ningún valor had no value comparado al sacrificio de Cristo en la cruz. compared to the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Entonces, Saulo
ahí en este capítulo 9 está en un momento del proceso. So in Acts chapter 9, Saul is in a process, in the moment of his process. Y está en un momento de inmadurez. So he's in an immature moment. Uno no agrada a Dios por cumplir una ley. You don't please God by trying to fulfill a law. Eso es inmadurez en la fe, That's immaturity in your faith. debilidad en la fe. That's weakness in the faith. No creamos que porque cumplimos ciertos requisitos somos más maduros, somos inmaduros. Just not think that just because we fulfill certain requirements, we are more mature. No, if anything, we're more immature. En la medida en que uno conoce a Cristo, As you get to know Christ more, su fe va madurando your faith matures. y ya no confía en sus obras, And you don't rely no on your confía en works. sus méritos, You don't trust in no your se merits. justifica delante de Dios por You sus don't- méritos, You don't justify before the Lord with what you do, sino que confía en la obra de Cristo. but you trust in the work of Jesus. Por eso Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. That's why Paul says, I have all of that as garbage. Es decir, frente a las personas vale algo, pero frente a Dios no vale nada. In other words, before people it has value, but before God it has no value. Porque lo que hizo Cristo no le gana a nadie. Because what Christ did, no one can top that. Así que hay un proceso diferente, hay un momento del proceso muy diferente entre Saulo y Ananías. But there's a different moment in their process between Saul and Ananias. Ahora, también aquí vemos necesidades distintas en ellos. Now we also see different needs in these two men. The Lord said to both of them, get up. A ambos el Señor les dijo, levántate. Si usted lee, cuando el Señor se le aparece a Saulo, ¿quién eres? Yo soy Jesús. If you see that when he appears to Saul, he says, who are you? Oh, I'm Y le Jesus. dice, levántate. And he says, get up. Después Ananías le dice, Ananías. And then to Ananias, he says, Ananias. Sí, Yes. como Ananías era ecuatoriano, dijo, mande. O era colombiano y dice, Señor. Era colombiano porque dice, heme aquí, Señor, era colombiano. And he says, here I am. ¿Sí? Pero también se le dice, levántate. But the Lord also tells Ananias, Levántate. Get up. Le dice. Pero al uno le dice, levántate para ponerlo a esperar. But to one he says, get up, but to wait. Levántate y ve a la ciudad y espera. Get up, go to the city and wait. Espera instrucciones. Wait for instructions. Saulo era el jefe. Saul was a boss. Iba persiguiendo las He iglesias. was persecuting the church. Tenía la autoridad. He had the authority. Tenía hombres que lo acompañaban y lo cuidaban. He had men that supported Al him, that Señor took no le care of him. importa eso. And the Lord does not support that. Frente al Señor los valores humanos no tienen sentido. Before the Lord, the human values don't mean anything. Él es el rey soberano. He is a sovereign king. Él es el dueño de todo. He is the owner of everything. Él es el todopoderoso. He is the all-powerful. Así que jerarquías humanas al Señor le quedan allá. So human hierarchies are just way down there. No le importó quién fuera Saulo. He didn't care who Saul was. Ve, levántate, ve a la ciudad y espera a que se te den instrucciones. Get up, go to the city and wait. Until you have Aprende a instructions. esperar. Learn to wait. Aprende a obedecer. Learn to obey. Pero Ananías le dijo, levántate. But to Ananias he said, get up. Y se lo dijo para asignarle una misión. And he told him to assign a mission to him. Ve y ora por Saulo. Go and pray for Saul. Entonces, dos necesidades distintas So two different en el needs proceso de Dios. in the process of God. Ambos necesitaban aprender algo más. Both needed to learn something new. Ya les dije, Saulo necesitaba aprender a conocer a Dios verdaderamente. As I said, Saul needed to learn how to get to know God truly. Y Ananías aparentemente necesitaba aprender a conocer cómo trabaja Dios. And it seemed to be that Ananias needed to learn how the Lord works. Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Saul says, who are you, Lord? Ananías dice, aquí estoy a la orden. And Ananias says, hey, I'm here. Ve a la ciudad y ora por un hombre llamado Saulo. Go to the city and pray for a man called Saul. Él ya te vio a ti en una visión, él te está esperando. He already saw you in the vision. He's waiting. Señor, ¿cómo se te ocurre?
Lord, how can this si be? este hombre nos persigue y nos mata? If this man persecutes us. O sea, Señor, aquí estoy. So in other words, hey, I'm here, Lord. Bueno, ve allá donde tu perseguidor. Well, go there to your persecutor. Dios lo pone a hacer a uno cosas tremendas. God will make you do tremendous things. Pero ¿cómo, Señor, si este nos persigue How can this be if he's the one that persecutes us? y ha hecho males a tu iglesia And he's done evil things to your y church. trae cartas? And he has letters. Y entonces el Señor le dice, ve, And the Lord says, go. porque he escogido a este hombre como un instrumento For I have chosen this man as an instrument para llevar mi nombre to take my name en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. before Gentiles, kings, and the sons of Israel. Y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. And I will show how important it is for them to suffer for Saulo my name's sake. necesitaba conocer quién era Jesús. Saul needed to know who Jesus was. Y se lo dijo, yo soy Jesús a quien tú And he persigues. said, I am Jesus, the one you're following. Pero Ananías necesitaba conocer cómo trabaja el Señor. And Ananias needed to know how the Lord will work. El Señor llamó a Saulo The Lord called Saul, y lo metió en su proceso and he put him in his process. y lo iba a cambiar, And he was going to change lo him, iba a mejorar make him better, para usarlo para su gloria también. to use him for his glory as well. Amén. Amen. Así que Dios se encarga de trabajar en cada uno de nosotros, God is in charge of working in each and every one of us, según sea nuestra condición y nuestra necesidad. according to our condition and our need. Ahora, si no aprendemos a identificar esto, If we do not learn to identify this, nos vamos a pasar la vida comparándonos we will live our life comparing. y nos vamos a frustrar. We will get frustrated. ¿Por qué? Why? Porque estaremos viendo el proceso de Dios en el otro Because we'll pay attention to the process of God in someone else. y comenzaremos a compararnos. We will start to compare ourselves, Pero es que el otro está en un momento distinto, but the other person's in a different moment, tiene otra condición has another condition, y tiene otra necesidad and has another need en el proceso de in Dios. the process of God. Yo estoy en un momento distinto a él, I'm in a moment that's different than him. pero Dios trabaja en él y en mí. But God works in them and also in Y lo me. que yo necesito es concentrarme What I need to do is concentrate en el myself proceso de Dios conmigo in the process of God with me, y no fijarme en lo que Dios necesitaría hacer o debería hacer en el otro. and not worry what God should do or will do in someone else. Es bueno ser buen ejemplo It's good to be a good testimony, good y example, dar un buen testimonio ante los demás. and give a good testimony in midst of others. Pero eso, mis obras yo no las tengo que promocionar. But I don't have to promote my works. Si usted nota, yo casi no hablo de mí en los mensajes. If you notice, I don't really talk about myself in my messages. Y ya cometí el error, And well, I already made the error porque ya me mencioné. because I mentioned myself. Ya me estoy tratando de presentar mejor que usted. I'm already trying to present myself better to ¿Sí you. ve? You see? Pero es el ejemplo. That's the example. Si yo me comienzo a fijar en lo que Dios debería hacer en usted If I start to pay attention to what God should do in you, y su grado en el proceso de Dios va en 25 hasta 100, va apenas en 25. and your percentage is barely on 25 out of 100, Entonces me voy a enfocar en lo que Dios debería hacer en usted y lo que usted debería hacer para Dios. I'm going to focus on what God should do in you and what you should do Pero for la God. Biblia no nos manda eso. But the Bible does not tell us to do that. La Biblia nos manda es a concentrarnos en nosotros, a crecer. Dice la Biblia, crezca en su salvación. The Bible tells us to grow and to work out our Cuide salvation. su salvación. Take care of your salvation. Porque al hacerlo, Because doing so, automáticamente usted dará buen testimonio. you automatically give a good Y no testimony. tendrá que promocionarse. And you won't have to promote yourself. Y no se va a frustrar, And you won't get frustrated. porque vamos a invertirlo. Because now we're going to invert it. Yo estoy en un grado de 25 a 100. I'm at a 25% out of El 100. proceso de Dios en mí va en 25. The process of God in me is at 25. Pero tal vez el suyo va en 70. But maybe for you it's at 70.
Y entonces voy a encontrar una diferencia. So there's going to be a difference. Estoy en 25, I'm at 25, él está en 70. and at 70. Y siempre me voy a ver pequeño. And he will always see himself smaller. Y me voy a frustrar. He'll get frustrated. ¿Y Dios por qué hace más en él que en mí? How come God does more in Ese me es el than otro him? lado. That's the other side. Pero es que él está en otro momento. See, but I'm in a different moment, Su condición es distinta. a different condition. Su necesidad es distinta. My need is different. La mía es diferente. His is different as Aquí well. no importa la condición o el grado. The condition doesn't matter. Lo que importa es que ambos estemos en el mismo proceso de Dios. What matters is that we're in the same process of God. Que sea Él el que esté obrando en Él y en mí. That can be God that's working in him and I. No importa el grado. Doesn't matter the condition. No importa. Doesn't matter. Dios tiene una misión para cada uno. God has a mission. A for each and every Ananías one le of us. tuvo una misión And Ananias had one y mission no se vuelve a mencionar. and is not mentioned anymore. Excepto Saulo, que por ahí habla de él. Except Saul that kind of speaks Pero about it. Saulo tenía otra misión y es más renombrado. And Saul had another mission and he's mentioned a lot more. Pero eso es cosas de Dios. But those are things to God. Le aseguro que a cada uno le tiene su recompensa en el cielo. I assure that to every one of you, he has his reward for you in heaven. Y le tengo un ejemplo. Estaba meditando yo en esto y me acordé, o Dios me acordó. And I was meditating and I remembered, or God reminded me of something. No sé si usted ha leído en Juan 21 I don't know if you've read in John chapter 21, el caso de Pedro y Juan. the case of Peter and John. Entonces, recuerde usted que Pedro negó al Señor Just remember that Peter rejected. y él se avergonzó y el Señor va y lo busca He rejected Christ and he was all embarrassed, and then Jesus goes seeks him y lo restaura. and then he restores him. Y ya estaban reunidos ahí él con sus discípulos. And he was reunited there with his disciples, Ya el Señor había resucitado. and Jesus had already Y le resurrected. dice, Pedro, ¿me amas? He says, Peter, do you love me? Sí, Señor. Yes. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love Sí, me? Señor. Pedro, ¿me Yes. amas? Peter, do you love me? Ok, apacienta mis ovejas. Okay, then take care of my sheep. Y entonces le dice, Pedro, mira, cuando tú eras más joven hacías lo que querías. And he said, Peter, when you were younger, you would do what you wanted. Pero cuando seas viejo, And when you're older, otro te dirá lo que debes hacer. someone else will tell you what you need to do. Ibas a donde querías, pero ahora otro te va a llevar. You would do whatever you want, but then when you're older, someone's going to have to take Entonces el you. Señor le estaba dando a conocer a Pedro de qué muerte iba a morir. So the Lord was trying to warn Peter of what death will happen. Pero le dijo, mientras te mueres, sígueme. He says, until you die, follow me. Ya era otro momento del proceso en la vida de Pedro. It was a different moment in the process for the life of Peter. Lo acababa de negar, el Señor lo restaura y entonces ahora Jesús lo mete en otro momento del proceso. He just rejected Jesus, restored him, then God puts him in another process of his life. Y faltaba el Pentecostés y etcétera. And the day of Pentecost was still left and other Entonces things. Pedro se restaura, So Peter's restored. respira tranquilo, He breathes in. porque ve que el Señor vuelve y lo enfila, lo pone ahí He ¿cierto? sees that the Lord once again puts him back straight. Y se van caminando juntos. They go walking together. Hombre, qué bueno, Señor. Hombre. this is so Yo ya great. estaba asustado, I que, was kind of scared. ¿cierto? Y Juan se le vino con ellos. Ahí Juan, And el then- otro discípulo, se vino. And John joined the other disciple. Y entonces, venga, que yo casi no ilustro los mensajes, pero venga, I don't really Felipe. illustrate, but come on, Felipe. Casi no ilustro, pero hoy voy a romper el molde. Voy a hacerlo de los predicadores famosos. I don't really illustrate, but I'm going to do something different. Entonces estaba ahí que Pedro y Jesús, Peter and Jesus, y entonces Pedro se ve restaurado. and Peter was restored. Entonces mientras te mueres, sígueme. So until Peter dies, Y follow como me. que iban caminando y Juan como que viene también, And we're walking, then John comes out of nowhere. porque acuerde que Juan era muy cercano a Jesús. Remember that John was really close to Jesus. Y entonces Pedro dice, bueno, ¿y este qué, Señor? And then Peter says, well, what about him? Como quien dice, bueno, aquí estamos, es entre... In other words, is this us two? Y este se pegó ahí. And he just tagged along. Y entonces, bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No te importa. And then Jesus says, if I want him to be here as well, what does it matter to you? Uno es mi proceso contigo What is my process with you, y Peter? preocúpate por eso. And follow that. Pero yo tengo otro proceso también con él. And I have another process with him Así as que well. no te metas, yo So también don't estaré worry con él. about it. Eso fue lo que Jesús le dijo. That's what Jesus said. Apareciera como que fue un acto grosero de Jesús. It might have appeared as a rude action from Jesus. Pero es que, hermanos, Dios tiene un propósito con él. Dios tiene un propósito con él. But rather, the Lord has a process with him A and the ambos other los person. quiere usar Dios. The Lord wants to use both of them. Pero a veces nos metemos. But sometimes we tag along.
Y a veces queremos ser los protagonistas. And sometimes we want to be the protagonist. Imagine, Pedro acababa de negar al Señor. Peter just El rejected Señor the lo Lord. restaura y lo perdona. The Lord restores him Y lo mete en el negocio otra vez. and puts him back straight. Sígueme. Follow me. Y ahora quería sentirse el único. And now he wants to be the only one. O sea, que el Señor me perdone a mí y me restaure. In other words, the Lord forgives me and restores me. Pero usted no. But you know, Usted no tiene derecho a ser restaurado y perdonado y bendecido. you don't have a right to be restored and forgiven and blessed. ¿Cierto? Gracias, hermano Felipe. Thank you, Felipe. Entonces ahí está Juan 21. Mire que ahí está el texto. Yo lo tengo en esta versión. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? And it says right here in John 21, verse 21, Peter asked Jesus, what Jesús le, about him, Lord? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Jesus replied, if I want him to remain alive until I return, what is that for you? As for you, follow me. Ahora, yo lo apliqué en el sentido de que a veces como que nos queremos sentir los únicos. Now, I applied it in the way that sometimes we want to feel like the only one. Puede que así no fue el sentido de lo que quería decir Pedro. Maybe that wasn't the meaning of what Peter wanted to say. Porque Jesús le dijo a Pedro de cómo iba a morir. Because Jesus told Peter how he was going to die. Tal vez Pedro pues quiso incluir a Juan. Maybe Peter wanted to include John. No fue un acto egoísta o de Pedro, sino bueno, y Señor, y yo ya voy a morir así, y él cómo va a morir, cuéntale el futuro a él también, léele la mano a él. Maybe it wasn't like a selfish attitude of Peter, but maybe Peter was just asking for John's well-being. Porque los seres humanos queremos estar a toda hora conociendo el futuro y la gente paga para que le lean. Because human beings, we always want to know the future and people pay for that. Entonces, puede que no haya sido un acto así como lo ilustré, But maybe it wasn't how I illustrated it. pero el Señor dice, bueno, yo tengo un plan con él y eso no incumbe contigo. But the Lord told him, I have a plan with him and it shouldn't matter to you. Seguramente Jesús no fue cortante, no fue grosero, Maybe Jesus wasn't rude or anything. pero sí le dijo, dedícate a lo tuyo y yo me dedico con él. But he said, focus on you and then I will focus on him. Yo tengo un plan con él I have a plan with y him tengo un plan con él. and then I have a plan with him. Y mire lo que dice Pablo en Romanos 14, Look what Romans chapter 14 says. versos 3 y 4. Verse 3 and 4. Cuando nos ponemos como a fijarnos en el proceso de Dios en la otra persona. When we start to maybe look at the process that God is doing in someone else. Dice Pablo, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. It says, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Who are you to judge someone else's servant? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Dice que la obra es de quién, For the work is of who? del siervo o de su Señor. Of the servant or of their Lord? La obra es de Dios. The work is of the Lord, of God. Hermano, si usted está firme es porque Dios lo tiene firme. If you are firm, it's because God has you firm. Pero si usted cae, Dios lo va a levantar porque la obra es de Dios. And if you fall, God will lift you up because it's God's work. Y si lo hace con usted, también lo hace con If He usted. does it with you, He could also do it Si with lo you. hace con él, If He does it with Him, también lo hace conmigo. He could also do it with me. Lo leíamos al principio del culto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Right at the beginning, God will fulfill His purpose in me. Y lo cumplirá en ti también. And He will fulfill it in you as well. Amén. Amen. Dios tiene una obra que hacer en cada uno de nosotros. God has a work to do in every one of us. Pero Él mismo se encargará de realizarla a su tiempo y a su manera. But He is the one in charge of carrying it out in His time and in His way. La tarea nuestra es permanecer en el propósito de Dios. Our homework, our task is to stay, remain in the will Yo of God. soy el árbol, la vid, y ustedes son las ramas.
I am the tree, I am the Permanezcan en mí. Remain in me, y yo haré que den fruto. and I will make you give Esa es fruit. nuestra tarea, That's our task, permanecer en el Señor. to remain in the Lord, Y Él se encargará and He will take care of everything, de cumplir su propósito to fulfill His purpose en cada uno. in every one of us. Para usted tiene un tiempo distinto que It's para a usted. different moment for you than someone else. En usted obra de una manera diferente a usted. He works in you differently No than someone importa el else. tiempo. It doesn't matter the No time. importa la manera. It doesn't matter the way. Lo que importa es que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. What matters is that God fulfills His Para la purpose in every one gloria of us. de su nombre. Praise and glory of His Amén. name. Amen. Hallelujah. Amen. Primera de Pedro 5, 8 al 10. 1 Peter chapter 5, 8, 10. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Pero ustedes manténganse firme y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Dice, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, dice, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. And it says, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, He Himself will restore you, make you strong, firm, and steadfast. Mantenga su fe en el Señor. Put your faith in the Lord. Esté alerta contra las acechanzas del diablo. Be alert against the works of the devil. Pero el Señor va a hacer su obra en usted. But the Lord will do His work in you. Él lo va a perfeccionar. He will perfect you. Él lo va a fortalecer. He will strengthen Él you. lo va a afirmar. He will make you firm. Él lo está estableciendo. He's establishing you. Aunque tenga que sufrir un poco. Even if you have to suffer Aunque a little tenga que while. esperar un poco. Even if you have to wait a little Dios cumplirá su propósito en usted. bit. God will fulfill His purpose in you. Entonces, no se trata de nosotros, hermanos, It's not about us, brethren, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. but what God wants to do in and through us. No se trata de mí. It's not about me. Dios me puede usar a mí God can use me. y si yo no me dejo usar, lo usa a Él. Not if I don't allow Him to use me, He'll use someone else. Así que no se trata de mí, So it's not about me. pero sí de lo que Dios quiere hacer a través de mí. But what about God can do through Y yo quiero me? que Él me use. I want Him to use me. Quiero ser un instrumento para su I gloria. want to be an instrument for His glory. Entonces, por eso, para que haya un Saulo en proceso So for there to be a Saul in the proceso de perfeccionamiento, the process of perfection, se necesita a un Ananías que sea instrumento de Dios. and Ananias is needed to be an instrument. Pero a ambos quiere usar Dios para el beneficio de su obra. But God wants to use both for the benefit of His work. La última cita bíblica está en Romanos 15, 4 al 6. The last text we'll read is in Romans chapter 15. Una escritura que nos motiva a esperar con paciencia el proceso de Dios. A verse that encourages us to wait the process of God. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. It says, such things were written in the scriptures long ago to teach us. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Que Dios, oiga bien, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Pay attention, it says, may God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as it is fitting for followers of Christ Jesus. Entonces, todos ustedes, dice,
entonces todos, que no se quede ninguno, todos ustedes podrán unirse en una voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. And it says, then all of you, all of us, not one person missing out, then all of you can join together with one voice, giving praise and glory to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Entonces, hermanos, no estropeemos el proceso de Dios en nosotros. Well, let's not ruin, let's not spoil the process of God in our life. No se fatigue, no se canse, no se salga. Don't get tired, don't go astray. No se frustre, no se detenga, Don't get frustrated. no Don't se stop. desanime, Don't stop. no se compare. Don't compare, don't be discouraged. Siga esperando con paciencia que Dios lo vaya perfeccionando. Keep on waiting with patience that God will perfect me. Estoy persuadido de eso. I am convinced, Dijo persuaded Pablo. of this. El que comenzó en usted la buena obra, The one that began the good work in you, Él la terminará. He will complete it. Él la terminará. He will finish it. Pónganse en pie, hermanos. You may stand on your feet. Estemos en pie. Digámosle al Señor, Señor, haz tu obra en mí. And let's tell the Lord, Lord, have your way, do your will in me. A veces nos afanamos, Sometimes we are rushed. pero dígale al Señor, Señor, tómate tu tiempo, But tell the Lord, take your time. porque lo que se hace lento queda bien, Because whatever is done slowly ends up well. ¿cierto? Right? Lo que se hace lento queda bien hecho. Whatever is done slowly is well A done. veces corremos Sometimes we run. y en la carrera nos equivocamos. In the race we make errors. Hermano, Dios no se equivoca. God does not make Dios mistakes. toma su tiempo. God takes his time. Pero hermano, al final, At the end of the day, que nosotros le demos la gloria a that we Dios. can give glory to God. Nuestra satisfacción será, Dios me usó, Our satisfaction will be God pero used me. toda la gloria será para But Él. if all of the glory is for Levante him, su mano. raise your hand. Y ore, Señor Jesús, Say, gracias. Lord, thank you. Gracias, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bendícenos. Haz tu obra, Señor. Cumple tu propósito. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, mi mente. Obra en mí. Señor Jesús, ayúdame a esperar con paciencia tu obra. Y luego alabaré tu nombre. Alabaré y glorificaré tu nombre. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Here I am, Lord. Here I am, Lord. Sí, Señor Jesús, cumple tu propósito. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, Señor. El que está desanimado, fortalécelo. El que se siente frustrado, ayúdalo, ábrele sus ojos, Señor. Perfecciónanos. Pero aquí estamos, permanecemos, seguimos adelante. Seguimos adelante.